¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, y como verán, vamos a hacer una fabulosa tarta de manzana para estas tardes de otoño para tomar unos matecitos. ¿Me acompañan? Lo primero, y como de costumbre, vamos a ver los ingredientes. Acá tenemos 4 huevos, 4 manzanas chiquitas, pueden ser 3 manzanas grandes, canela, esencia de vainilla, polvo de hornear. Les voy a dejar la descripción acá en pantalla para que le pongan pausa y también se las voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? No es mucho lo que necesitamos y son cosas que tenemos todas. Vamos a comenzar rompiendo los huevos, aunque suene feo. 4 huevos, los vamos a batir y les vamos a empezar a incorporar de a poquito 150 gramos de azúcar blanca, puede ser azúcar morena. Acá en Argentina es más común el azúcar blanca, pero sé que en otros países es más común el azúcar morena. Así que incorporamos los huevos, batimos bien para que esto se mezcle. No vamos a poner todos los ingredientes juntos, vamos a ir poniendo de a poco. Vamos a agregar 150 centímetros cúbicos de leche. Leche entera, no es leche descremada. Batimos así a máxima velocidad, como siempre. Ahora tenemos 150 gramos de harina 4 ceros. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear. Cucharaditas generosas de polvo de hornear. Son, calculen, unos 15 o 20 gramos de polvo de hornear. No sé, se los muestro, pero es igual que la harina. Vamos a mezclar primero el polvo de hornear con la harina, sin hacer lío, aunque es inevitable. Vamos a agregar ahora, esto es manteca, mantequilla, son menos de 100 gramos de mantequilla. La vamos a agregar, yo la derretí previamente, la puse un poquito en baño María para que se derrita. No la derretí del todo, ahora se va a terminar de derretir cuando terminemos de mezclar. Y con un tamizador o un colador vamos a ir espolvoreando la harina dentro de la mezcla. ¿Para qué hacemos esto? Para que no se nos hagan tantos grumos, ¿sí? Va a ser inevitable que se hagan grumos, pero con esto y de a poquito, si lo vamos haciendo pausadamente, evitamos que se nos hagan grumos y podemos mezclar mucho más fácil. De más está decir que si tienen una batidora eléctrica, úsenla, no lo duden. Yo no tengo, así que lo voy a batir a mano, voy a tardar más tiempo. Una batidora eléctrica, esto se hace en 3 minutos, pero yo voy batidor manual, de a poquito, tamizando la harina, poniendo ahí un poquito más de harina, así. Voy a tardar 5, 10 minutos, pero es la manera que tenemos acá en casa de hacer las cosas. Usamos la tecnología para otras cosas, no para batir. Así nos va a quedar la mezcla. Ven, no quedó ningún grumo, batimos bastante, sacamos bises, tripses. Y ahora le vamos a poner esencia de vainilla. Esto es opcional, a mí me encanta la esencia de vainilla y se la pongo a ojo. Si quieren le ponen más, le ponen menos. Lo mismo que la canela. Mucha gente no le va a poner canela al pastel de manzana, yo sí porque me encanta. Esto es canela molida, que me traje alguna vez de un viaje que tiene más años que la injusticia. Ahí va, mezclamos muy bien. Vamos a pelar mágicamente 4 manzanas, las 4 manzanas que habíamos hablado, y las vamos a fetear, ¿sí? Vamos a sacar rodajas muy finas. Esto es genial, si tienen una mandolina también lo pueden hacer con una mandolina y lo pueden hacer con un cuchillo también, pero van a tardar un montón y no le van a quedar así de finitas. Así que con amor y con cariño le vamos a dar a esto para que salgan las rodajitas de manzana. Si tengan cuidado acá con los dedos, porque sobre todo resbala y patina esto y tiene bastante filo, así que cuidado. Ahí vamos terminando, es muy rápido. Así queda nuestra manzana. La vamos a sumergir en la mezcla directamente. Nos vamos a encargar de que toda la manzana quede cubierta por la mezcla que hicimos. Le vamos a pasar así con una cuchara por arriba. Pero la idea es que toda la manzana quede bien empapada y quede bien cubierta por la mezcla que hicimos. Lo vamos a dejar un ratito y vamos a usar... yo voy a usar este molde, a ver, ¿por qué? Es el molde que uso siempre para las tortas. No es que tenga muchos moldes porque no soy muy repostero, que digamos, en casa. Así que siempre uso el mismo molde. Le pongo rocío vegetal de sabor manteca. Le pongo mucho, como verán, le pongo bastante. Lo pueden untar con manteca, si no, esto es mucho más fácil. Inclusive pueden usar un papel para horno para que no se les pegue. Pero con todo el rocío vegetal que le puse no se va a pegar. ¿Pueden hacerlo en un molde más bajito? Sí. ¿Pueden hacerlo en un molde más pequeño? Sí. El tema de usar este molde es que yo no quiero que la tarta me salga muy alta.
quiero que no tenga más de 3 o 4 centímetros. ¿Sí? Si usan un molde más pequeño les va a salir más alta con esta cantidad de mezcla. Este molde van a ver que queda con la altura perfecta que tiene que tener. Nos ocupamos de que quede bien sumergida la manzana en la mezcla. Ahí quedó un pedacito que ahora lo vamos a sumergir también. Le vamos a sugerir que quede sumergido. Tienen que tratar de que cuando esto entra al horno, toda la manzana está bajo la mezcla. Ahí va. Les decía, uso este molde porque no quiero que me salga muy alta. A vos, ahí adentro, listo. Ahora sí, con los dedos. Y va. Vamos al horno. 40 minutos a 280 grados. Después lo bajamos 20 minutos al mínimo para que no se nos queme. La sacamos y nos queda así. Lo primero que hacemos, ni bien sacamos esta maravilla del horno, así dorada tiene que quedar. Le vamos a agregar azúcar. El azúcar, como esto todavía está caliente, se va a quedar pegada. Y es lo que queremos. El efecto que queremos es ese. Bastante azúcar. Hay gente que le pone la hunde en caramelo, pero bueno, también es válido. Me olvidaba. Para ver si está, sumergen un palito de madera, le pasan el dedo. Si está seco, ya está. Yo ya sabía que ya estaba, pero bueno, les quería mostrar eso. La vamos a pasar a una fuente de vidrio y la vamos a decorar un poquito. En mi caso, yo tengo este sirope de chocolate que traje también de algún lado. Es una decoración. Le pueden poner caramelo, le pueden poner... Hay gente que le pone hasta dulce de leche arriba. Es una decoración nada más. Así queda nuestra tarta de manzana. Todavía está caliente, por eso puede ser que se nos rompa. Tendría que dejarla enfriar, pero ¿cómo resistirse a esto, no? Miren lo que es esto. ¿Cómo resistirse a esta tarta? La vamos a sacar con mucho cuidado. Todavía sale humo de adentro, pero cortándola nos vamos a asegurar que se enfría un poquito más rápido. Y la podemos comer más rápido también. Miren cómo queda adentro, ¿ven? Adentro queda así, bien compacta, bien cocida. Nos vamos a tomar unos matecitos con tarta en esta tarde horrible de otoño. Miren qué hermosa tarta. ¿Ven que les decía que no queda muy alta? Esa es la altura que a mí me gusta la tarta de manzana. Así queda, la vamos a probar. Se corta solita con cuchara. Y bueno, el veredicto... Esto no falla, gente. A ver, la vamos a probar, pero no falla, ¿sí? Está caliente todavía, pero ¿saben qué? Está buenísimo. Modestia aparte, salió perfecta. Es una receta que saqué de internet y siempre funciona. La verdad, no falla. Matecito, chicos, si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Suscríbanse, cuéntenle este canal a todos sus amigos y nos vemos en la próxima.